Trump entregó a Irán sus condiciones finales el 3 de mayo de 2026, marcando lo que Washington considera el punto de no retorno en esta crisis. Cero enriquecimiento, permanente, verificable y sin excepciones. Esas 4 palabras, cero enriquecimiento, permanente, verificable sin excepciones, han sido la postura de acero de Estados Unidos desde que comenzó el conflicto. Trump las repitió con una frialdad absoluta ante los periodistas antes de salir de Palm Beach, dejando claro que no habría espacio para el matiz ni la interpretación en la fase final de su campaña de presión. Irán, sin embargo, respondió como lo ha hecho en cada ocasión en que Washington ha presentado exigencias finales en esta crisis, utilizando el tiempo y la mediación como sus principales herramientas de defensa. A través de mediadores de Pakistán, Teherán envió un documento de 14 puntos que descolocó a los analistas del Departamento de Estado. No era una respuesta directa al tema del enriquecimiento ni una contrapropuesta técnica sobre ese punto clave que tanto obsesiona a la administración estadounidense. Era un marco más amplio, una jugada de judo diplomático que trata lo nuclear como una cuestión separada para discutir después, una vez que el ruido de los bombardeos haya cesado. En otras palabras, Irán no contestó la pregunta que se le hizo de forma deliberada. En lugar de responder si aceptaría renunciar al enriquecimiento de forma permanente, planteó un esquema integral para poner fin a la guerra, buscando una paz operativa sin capitular en el núcleo de su soberanía tecnológica. Son 2 conversaciones distintas ocurriendo dentro del mismo intercambio diplomático. Y lo que ocurra después, no lo que dirá Trump en sus redes sociales ni lo que declare el gobierno de Bagdad, sino la lógica estructural que se activa a partir de esta respuesta, tendrá consecuencias que cambiarán por completo la posición de China en el tablero global. China es el actor clave en la siguiente fase de este conflicto. Si las condiciones finales de Estados Unidos fueran aceptadas de forma sumisa, Irán quedaría sin capacidad de enriquecer uranio, por lo tanto, perdería su principal palanca de presión geopolítica. Sin enriquecimiento no hay capacidad nuclear de presión. Y sin esa capacidad tampoco existe una razón estratégica de peso para que China mantenga operativa su costosa flota oscura, su sistema paralelo de pagos en yuanes o sus reservas energéticas en los niveles de alerta actuales. Toda la arquitectura de apoyo de China hacia Irán se construyó minuciosamente sobre la idea de que la capacidad nuclear iraní, combinada con el control estratégico del estrecho de Hormuz, generaba una tensión útil y constante contra la hegemonía de Estados Unidos. Esa tensión servía a Pekín para desgastar recursos estratégicos estadounidenses y mostrar al mundo los límites reales de la política de presión máxima de Washington. Pero si Irán aceptara el cero enriquecimiento bajo los términos de Trump, ese enfrentamiento terminaría con una victoria total estadounidense. Y en ese escenario de rendición, la demostración estratégica de China perdería todo su sentido y valor acumulado. La flota paralela dejaría de ser necesaria para la supervivencia del aliado, la prima del yuan en las transacciones energéticas desaparecería y todo el sistema construido alrededor del caso iraní quedaría sin función operativa, incluso si Trump lo presenta ante sus votantes como una victoria histórica. Sin embargo, el hecho de que Irán ignore las condiciones finales mantiene ese escenario de capitulación fuera de la mesa de forma indefinida. Y esto no es solo un alivio para Irán, también lo es para China, que ve cómo su apuesta sigue viva. La pregunta central que los servicios de inteligencia se hacen entonces es, como un país que ha estado 65 días bajo una guerra total, bloqueado navalmente y bombardeado en sus centros de mando, con su liderazgo golpeado desde el primer día de hostilidades, ¿puede permitirse el lujo de ignorar las condiciones finales de la mayor potencia militar del mundo sin ceder en el punto central de la disputa? La respuesta estructuralmente apunta a una sola palabra: China. No como un simple actor diplomático que pide paz en la ONU, sino como la razón económica y logística que hace viable la resistencia iraní en el terreno. Durante las semanas más intensas y sangrientas del conflicto, Irán llegó a exportar la asombrosa cifra de 1,84 millones de barriles diarios de crudo, logrando volúmenes incluso superiores a los que manejaba antes de que comenzara la guerra. Ese flujo vital de energía no pasa por los sistemas financieros tradicionales controlados por Occidente, se mueve a través de la flota paralela y el sistema de pagos en yuanes que opera totalmente fuera de la red SWIFT. Las reservas estratégicas chinas actúan como una esponja que absorbe los choques del mercado energético global, protegiendo a su socio. En este esquema de resistencia, Irán puede desafiar las condiciones de Estados Unidos porque su economía interna no colapsa al hacerlo. Y no colapsa porque China ha construido, con años de antelación, la infraestructura financiera y de transporte que la mantiene funcionando independientemente de las exigencias de Washington. A esto se le puede llamar, con propiedad, una estrategia de doble ritmo.
Por un lado, Irán mantiene una vía diplomática activa y constante con Pakistán, conserva a Rusia como un actor relevante en las sombras y sostiene un alto el fuego en funcionamiento que le permite respirar. Por otro lado, sigue una línea de desafío frontal que ignora directamente la demanda central de cero enriquecimiento que originó la guerra. Este doble sistema funciona porque la estructura financiera impulsada por Pekín sostiene el lado de la resistencia sin importar lo que ocurra o se discuta en la mesa diplomática. Y lo que viene a continuación es decisivo para China, porque obliga a Pekín a enfrentar finalmente una pregunta que ha estado evitando durante estos 65 días de fuego. El marco propuesto por Irán en sus 14 puntos plantea el fin de la guerra en todos los frentes regionales, incluyendo el sur del Líbano, lo que implica que la situación operativa de Hezbollah quedaría integrada dentro del acuerdo general en lugar de tratarse como un problema separado. También propone un plazo de implementación de solo 30 días, un tiempo mucho más corto que la extensión de 2 meses de alto el fuego sugerida inicialmente por Estados Unidos, lo que indica que Teherán busca una resolución más rápida para consolidar su posición antes de que Washington cambie de idea. Además, el documento sitúa la espinosa cuestión nuclear como una conversación posterior, no como una condición previa para cualquier acuerdo de paz. Esto significa que Irán intenta separar estructuralmente el tema que motivó la guerra del proceso de negociación actual para detener los bombardeos. En la práctica, el punto central de la confrontación queda aplazado para una fase futura, donde las condiciones de presión podrían ser menores. Lo más significativo del documento iraní es lo que no aparece en sus páginas. No hay mención alguna a niveles permitidos de enriquecimiento, ni al destino final del stock actual de uranio, ni a los mecanismos de verificación intrusivos que exige la OEA. Es decir, omite precisamente los 3 elementos que Trump había definido como imprescindibles para cualquier acuerdo final. Esa ausencia no es un descuido burocrático, es una señal política de primer orden. Irán no olvidó esos puntos, decidió conscientemente no incluirlos. El mensaje implícito es que la prevención total del desarrollo de su capacidad nuclear, el objetivo declarado de la guerra por parte de Estados Unidos, no está sobre la mesa en esta etapa de las conversaciones. Podría discutirse más adelante, bajo otras condiciones de fuerza, después de que se reabra el estrecho de Hormuz, se levanten las sanciones más asfixiantes y la economía iraní se recupere mediante el mismo acuerdo que ponga fin al conflicto militar. En ese escenario futuro, la posición negociadora de Irán no sería más débil ante Trump, sino considerablemente más fuerte, porque ya no dependería de la presión inmediata del conflicto armado ni del uso desesperado del estrecho de Hormuz como herramienta única de supervivencia económica. La respuesta inicial de Trump, no puedo imaginar que eso sea aceptable, refleja que él ha entendido perfectamente el peligro de esas omisiones. No puede aceptar el marco de los 14 puntos no porque sea abiertamente hostil en su lenguaje, sino porque desvía y neutraliza el objetivo central de toda su campaña bélica. Aceptarlo implicaría posponer la cuestión nuclear hasta un punto en el que la principal ventaja estratégica y militar de Estados Unidos ya no exista o sea irrelevante. A partir de este momento, la lógica estructural de la crisis abre 3 posibles escenarios, cada uno con implicaciones directas y potencialmente traumáticas para China. El primer escenario es la reanudación inmediata de la acción militar a gran escala. Trump podría ordenar al Comando Central ejecutar el golpe final, una ola de ataques de alta intensidad contra los últimos activos militares operativos, el liderazgo remanente y la infraestructura crítica iraní. En este nivel de escalada, se desplegarían los misiles hipersónicos Dark Eagle y los bombarderos B-1B ejecutarían las operaciones de penetración profunda. Irán respondería con ataques prolongados y dolorosos contra activos de la coalición. El alto el fuego se rompería definitivamente y la guerra entraría en su fase más intensa y destructiva. En este caso, China enfrentaría la decisión crítica que ha estado evitando durante meses. Varios de los objetivos atacados en esta fase estarían vinculados físicamente a la red operativa del comercio paralelo de petróleo. Puertos, refinerías estratégicas y plantas de procesamiento que alimentan directamente a la flota paralela estarían en la lista de blancos prioritarios. Si esas instalaciones son destruidas por los Dark Eagle, la red china pierde sus puntos de carga vitales. El sistema de pagos en yuanes podría seguir existiendo en los servidores, pero sin el flujo físico de petróleo que procesar, perdería su base real. China absorbería entonces un choque energético mayor, con precios disparados y una presión insostenible sobre sus reservas estratégicas. El segundo escenario es un estancamiento prolongado y asfixiante donde ninguna de las partes actúa de forma decisiva. El alto el fuego se mantiene precariamente por puro agotamiento mutuo, el marco iraní queda sin respuesta oficial y el conflicto se congela en una situación de espera indefinida.
En este contexto, China se encuentra en su posición más cómoda a corto plazo, pero también queda más expuesta a la presión política interna que hierve en Estados Unidos. El aumento del precio de la energía, con la gasolina estadounidense en torno a los $4.30 por galón, ya está generando una tensión política insoportable para la administración Trump. Un estancamiento sin avances visibles puede empujar al Congreso a forzar una decisión drástica, escalar el conflicto hasta el final o imponer una negociación mucho más agresiva que incluya aranceles directos contra Pekín por su apoyo a Teherán. El tercer escenario, y quizás el más probable bajo la lógica actual, es un acuerdo parcial o intermedio. No es exactamente la rendición que pide Trump, ni tampoco el marco de los 14 puntos que propone Irán, sino una solución gris que ambas partes podrían presentar como un avance ante sus públicos. En ese escenario, el estrecho de Hormuz reabriría bajo condiciones que Irán describiría como un triunfo de su soberanía, mientras que Estados Unidos lo interpretaría como una garantía recuperada de libertad de navegación. La cuestión nuclear, el gran elefante en la habitación, quedaría aplazada a un proceso posterior supervisado internacionalmente, posiblemente con un mecanismo de custodia del uranio enriquecido en el que participe activamente Rusia. El alto el fuego se consolidaría en la práctica diaria, y ambos bandos declararían victoria absoluta en sus contextos internos para salvar las apariencias. Este escenario intermedio es el más transformador y peligroso para la hegemonía de China en la región. Un acuerdo parcial que incluya a Rusia como el custodio oficial del material nuclear le otorga a Moscú un rol central en la nueva arquitectura de seguridad de Oriente Medio, algo que ha estado en construcción desde los recientes acercamientos estratégicos entre Trump y Putin. En paralelo, la flota paralela de China perdería su relevancia vital inmediata, ya que la capacidad oficial de exportación iraní se restauraría parcialmente bajo canales controlados. El sistema de pagos en yuanes también se volvería menos crítico si Irán recupera acceso a canales financieros convencionales gracias a los alivios de sanciones pactados. Además, las reservas estratégicas de China dejarían de aumentar al ritmo actual porque el shock de oferta comenzaría a normalizarse. En conjunto, todo el sistema que China ha construido para un escenario de confrontación total perdería su valor de mercado en el mismo momento en que esa confrontación se transforme en un acuerdo parcial tutelado por Rusia. En este contexto de posconflicto, Rusia aparece mejor posicionada estratégicamente que China al haberse consolidado como el intermediario clave y garante de la custodia del uranio. Este tercer escenario redefine el panorama para Pekín de forma más profunda que una guerra abierta o un simple estancamiento, ya que desplaza el centro de gravedad del sistema y reduce la importancia de la costosa infraestructura que China construyó para sostener el conflicto. El hecho de que Irán haya ignorado las condiciones finales de Trump mantiene este resultado incierto por ahora, pero la lógica de 65 días de guerra estancada apunta hacia este tipo de acuerdo intermedio como el desenlace más probable. China ha construido su estrategia para un conflicto prolongado, pero no necesariamente para gestionar la fase de resolución diplomática donde otros actores, como Rusia, pueden arrebatarle el protagonismo. Vale la pena considerar el argumento contrario, que el hecho de que Irán ignore las condiciones finales de Washington no cambia nada fundamental para Pekín, porque su posición es inherentemente resistente a cualquier desenlace. Desde esa perspectiva optimista, China gana siempre. Si la guerra continúa, su flota paralela sigue facturando beneficios. Si hay un acuerdo parcial, se posiciona como el socio indispensable para la reconstrucción masiva de Irán. Bajo esta lectura, China habría diseñado una posición antifrágil que se fortalece ante el desorden global. Incluso en el plano nuclear, la participación de Rusia no desplazaría a China, ya que ambos países operan dentro de una coordinación estratégica integral de 20 años donde se dividen los roles. Rusia asume la custodia militar y nuclear, mientras China lidera la reconstrucción energética y comercial del país. La infraestructura de la flota paralela no desaparecería tras un acuerdo, quedaría permanentemente disponible como un sistema de reserva listo para ser reactivado para otros países bajo presión, como Venezuela o Corea del Norte. Sin embargo, hay un punto crítico que este enfoque optimista no captura. La decisión de Irán de ignorar las condiciones finales ha creado una compresión temporal, un conflicto de decisión acelerado que China no ha preparado de forma visible ante el mundo. Si la situación escala hacia el golpe final en las próximas 2 semanas, Pekín tendría que decidir en tiempo real si defiende públicamente su infraestructura comercial frente a los misiles estadounidenses o si permite que se degrade bajo el fuego militar. Esa no es una decisión que se pueda tomar con calma estratégica, es una decisión bajo riesgo activo que Pekín ha evitado plantear abiertamente. La supuesta antifragilidad china fue diseñada para un desgaste lento de años,
no para una ventana de decisión comprimida de 14 días entre la ruptura diplomática de Irán y una posible respuesta bélica final de Trump. Por eso, lo que ocurra en este corto plazo lo cambia todo, obliga a China a salir de la sombra de su silencio estratégico. Hay 3 señales concretas que debemos vigilar mientras se desarrolla la respuesta a los 14 puntos de Irán. La primera es si Trump establece una fecha límite o deadline clara tras su rechazo inicial. Si ese plazo existe, China entra automáticamente en un reloj de cuenta regresiva para proteger sus intereses. La segunda señal es el movimiento de Moscú. Si Rusia empieza a integrar públicamente su propuesta de custodia dentro del marco iraní, pasa de ser un arquitecto de planes a un ejecutor en tiempo real. La tercera señal es la posición oficial de Pekín. El canciller Wang Yi ha mantenido múltiples contactos secretos durante toda la crisis, conociendo el plan iraní antes de que fuera público. Hasta ahora, el silencio total de China ha sido su mayor señal, pero si Pekín empieza a emitir declaraciones de apoyo explícito al marco de los 14 puntos, significaría que ha decidido intervenir directamente para evitar que Estados Unidos retome la iniciativa militar. Ese sería el primer momento en 65 días en que China dejaría de estar al margen, cambiando por completo toda la dinámica diplomática de la guerra. El silencio de China en apariencia es nada, pero en realidad es el anuncio de que la verdadera batalla por el orden mundial no se está librando en Palm Beach, sino en la capacidad de sostener un sistema que ignore, de forma permanente, las condiciones finales de la superpotencia.